Sí, O sea, claro, pero me refiero, si somos nosotros que nos hemos acomodado a eso, o nos está haciendo, digamos, el sistema, como tú dices, las plataformas están diseñadas para que tú cojas ese sistema y lo apliques. Hombre, Y el tú cerebro lo- no ha cambiado, o sea, el cerebro que tenemos es el mismo. El cerebro perezoso que tiene limitaciones y que trata de evitar un sobrecoste, es decir, hacer las cosas al mínimo esfuerzo, ese cerebro es el mismo que hace 1000 años. El problema es que probablemente el sistema o los sistemas en los cuales tenemos alrededor de información, redes sociales, etcétera, se aprovechan de esas fisuras de nuestra racionalidad, se aprovechan de esas fisuras del pensamiento. O sea, o están diseñadas para aprovecharse de esas fisuras del pensamiento, ¿no? Sí. No tanto que nos genere esas maneras de pensar. La manera de pensar las tenemos. Lo que pasa que, pues como un abogado defensor o un fiscal, yo trato de buscar las fisuras de lo que de la ley para retorcerla, para intentar sacarte un beneficio. Entonces, el diseño de muchas cosas están hechas no solamente en el campo de la información, en el campo del marketing, está hecha conociendo cómo procesamos la información. Yo te voy a vender algo para aprovecharme de esas fisuras de tu racionalidad, o para aprovecharme de tu irracionalidad, llamarlo como queráis, ¿no? Sí. Para aprovecharme de tus fallos. Y en una sociedad tan conectada y con... Es que vivimos con contenedores informativos infinitos, o sea, Ujú. podemos elegir donde queramos. Surge en las personas un sentimiento de pertenencia, de, digamos... Sí. Bueno, me has entendido. Sí. De hecho, hay un sesgo que se llama sesgo de arrastre, ¿no? Es decir, si tú te rodeas, claro, al final tú te terminas rodeando de gente que es más parecida a ti. Por lo tanto, el sesgo de creencia cada vez lo alimentas más, porque no estás teniendo parcelas. El ser humano siempre tiende a rodearse de gente parecida. El sesgo de creencia lo alimentas. El efecto carro es que cuanta más gente piensa acerca de algo, ¿no?, más confías en la creencia. Sería como una especie de creencia de grupo, ¿no? Y como os digo, como al final, ¿no?, te relacionas con la gente que opina lo mismo que tú, pues eso se fortalece, efectivamente. También leímos que había como... ¿Cómo has dicho que se llamaba esto que has dicho? Es un efecto de arrastre, se llama Efecto de arrastre o efecto carro. Leímos otro de efecto ancla o no. Sí. Anclaje y ajuste, Sí. ¿no? Sí. Anclaje y ajuste. No entendimos muy bien si es como quedarte con la primera información que te llega y a partir de ahí que tus argumentos giren solo en torno a esa idea. Claro, el sesgo de anclaje y ajuste en realidad es un sesgo que muchas veces de errores probabilísticos. Es decir, yo te digo a ti, por ejemplo, ¿no? Os voy a explicar un poco en qué consiste el sesgo. Yo te digo, ¿a qué edad crees que murió Darwin? ¿Antes de los 35 o después de los 35? Dime más o menos la edad en la cual crees que murió. Y a ti te digo, ¿a qué edad crees que murió Darwin? ¿Antes o después de los 80 años? ¿A qué edad crees que murió Darwin? La estimación de probabilidad que va a decir, él se va a acercar mucho más a los 35 años y tú le vas a matar mucho más tarde. Le vas a hacer morir mucho más. Es decir, la primera información que nos llega pesa mucho más que todo lo que nos llega después. De hecho, cuando nos creemos una mentira, es más fácil mentir a alguien que después convencerle de que le hemos mentido. Eso de que dicen que por mucho que digas 100 veces una mentira no se convierte en verdad, pues no, el cerebro eso no es así. Si lo dicen muchas veces, sí, el cerebro sí lo convierte en verdad. Y además es un problema de atribución de la memoria, es un problema de fiabilidad de la memoria. La memoria nos permite tener identidad, nos permite proyectarnos en el futuro, aprender muchas cosas, pero es de los sistemas más falsos que tenemos. Comete errores, muchos errores. Entonces, cuando pasa el tiempo y nos hemos aprendido una información falsa, con el paso del tiempo no solamente muchas veces lo hacemos verdadera, sino que pensamos que lo hemos obtenido de una fuente fiable. Vamos, al final nos autoconvencemos, vaya. Es que cuando discutimos, que decimos, joder, que sí, hombre, que esto fue así, ¿qué tal? Y cada uno discute con sus convicciones y con total seguridad, ¿no?, de lo que tal. Son fallos de procesamiento. Relacionado con la guerra de Ucrania era por qué el cerebro se acostumbra tanto a narrativas más que a datos. Porque, por ejemplo, Zelensky tiene un relato muy bueno en su estoy aquí con el pueblo ucraniano, lo voy a defender, y eso como que llama mucho. Más que, por ejemplo, si él hubiese hecho lo mismo, pero con otro tipo de comunicación, yo creo que no habría tenido el mismo éxito. No, y además está programado. O sea, tú coges simplemente la imagen de uno y de otro
Vamos a ver, ¿qué quiere? Por ejemplo, si tú coges una imagen o un discurso de Putin, ¿no? Si te das cuenta, pues todos los oropeles detrás, el Kremlin, grandiosidad, firmeza, lo que quiere conseguir, lo que quiere dar la imagen al mundo de qué es. Solvencia, seguridad, aquí estoy, cuidado que, ¿no? El otro cambio que quiere decir, quiere transmitir dos mensajes fundamentales. Los dos mensajes que quiere transmitir es, por un lado, estoy al lado de mi pueblo, luchando como el resto, y dos, echarme una mano, pobrecito, que mira cómo estoy. ¿Vale? Uno, la visión que tiene, lo que quiere conseguir con las comunicaciones es aislamiento de Ucrania. Es decir, el otro, ¿qué es lo que quiere conseguir con sus discursos? Internacionalización del conflicto. Como no lo vas a conseguir con los cadáveres, porque con eso no lo vas a conseguir, los países de la OTAN, por ejemplo, no se van a meter únicamente por la cantidad de muertos que haya, igual que no se investigan muchas enfermedades, aunque haya millones de muertos en Sudáfrica todos los años. Sí lo voy a conseguir si yo digo que se están acercando a bases nucleares, a centrales nucleares y que puede haber una explosión, tal. Porque eso que os estoy diciendo, oye, que ya sé que vuestros muertos a lo mejor no os importan mucho, pero a lo mejor los vuestros sí si está ahí una central nuclear. Por lo tanto, meteros. Esas son las narrativas. Las narrativas buscan en muchas ocasiones un objetivo, cada uno el suyo. Y ahí es donde viene muchas veces la simplificación a la hora de analizar las cosas, ¿no? Hay veces que las cosas son más complejas que una persona le ha dado por invadir un país y ya estáis, se ha levantado por la mañana y dice, pues, yo voy a invadir. No, ahí había un acuerdo tácito, esto tiene que quedar libre por una cuestión de seguridad y claro, os queréis meter aquí y yo os digo pues que no os metáis. ¿Os me queréis meter? Pues vamos a tener un problema. Y entonces uno manda tropas, el otro manda tropas y ya tenemos y luego aspectos que es lo que os decía antes, ¿no? Lo que no se cuenta, la desinformación, todo lo que está por detrás, eso no lo llegaremos nunca a saber. El otro día me hacían una entrevista precisamente de eso, ¿no? De por qué funcionaban, ¿no? Las teorías conspiracionistas y todo este tipo de cosas. Algunos nos conformamos con que hay muchas variables que no vamos a saber, simplemente son cosas de secretos de Estado, cosas muy complejas que eso la población general nunca lo va a poder saber, y hay otros que creen que lo van a descubrir. Muchas veces se piensan, pero al final llegan a las mismas conclusiones, es decir, hipótesis más o menos tal, pero con poca solidez científica y con poca tal. Entonces eso, muchas veces nos cuentan cosas, y los que no te cuentan, ahí muchas veces ahí está la mentira. No la mentira, la ocultación de la información. Porque muchas veces tampoco hay mentira. Lo que os decía antes, con la manipulación en el lenguaje, en el 40% que os decía antes de voto, ¿no? En realidad no os estoy mintiendo. Simplemente estoy girándote la lupa, el microscopio desde donde quiero que mires. Sí, es que al final nosotros mismos ya hemos preparado unas preguntas. Alguien nos puede decir, sí, ¿por qué no habéis hecho esas preguntas y no otras que tenéis? Claro, condicionas la mirada. Claro. O sea, lo que tú haces es condicionar la mirada. Claro, nosotros ya te hemos hecho unas preguntas que están condicionando, pues eso, a que tú contestes. Bueno, y esto es una entrevista séptica, a ver si me entiendes, ¿no? Pero si fuera una entrevista más maquiavélica, en el sentido de intentar obtener una opinión de mí en una dirección o en otra, también se podría hacer.